Desde el gobierno que se iniciará el 7 de agosto, comenzará la paz integral en Colombia. A partir primero del gran diálogo nacional entre la sociedad colombiana toda. Y en segundo lugar, a partir de lograr que las armas dejen de disparar, que las armas dejen de usarse, que las armas dejen de existir por fuera del Estado colombiano. Cristian Mancera, reacción también a esa declaración que habla de ese diálogo nacional en medio, por supuesto, de la polarización, pero se refiere específicamente a no armas. Yo pienso que es de suma importancia lograr consensos. Creo que en ese espacio de hablar con diferentes dirigentes políticos, retomando un poco lo que decía Arteaga, creo que el Partido Liberal jugará un rol importante. Hay figuras visibles dentro del equipo del presidente electo como el senador Velasco o Alejandro Gaviria que pueden generar puentes, y finalmente mucho liberal terminó votando por el señor Gustavo Petro al día de ayer, y pienso que eso puede abrir un escenario para que se consolide la paz en Colombia, que finalmente logremos desmovilizar a los grupos violentos. Creo que el candidato o el presidente electo se refiere fundamentalmente a que en Colombia no nos sigamos matando entre hermanos de forma absurda como sucede actualmente, y dentro de esa discusión creo que va a venir el tema del negocio del narcotráfico y cómo se logra generar una discusión con Estados Unidos alrededor de temas que finalmente no generen que Colombia termine siempre pagando el plato roto de esta guerra fratricida que hemos tenido durante los últimos 50 años. Arteaga, y le pido por favor que sea lo más puntual posible. ¿Petro considera que es esa figura para realmente unir a los colombianos? Es inminente, necesario, y sea quien sea el que haya quedado, independiente que haya sido Petro, es inminente que tenga que llamar a un diálogo nacional. El país, es imposible lograr la paz del país, es imposible lograr una transición a un nuevo esquema de Colombia si no se habla de diálogo nacional, y menos va a poder haber paz integral. Detrás de todo esto hay una gran pregunta que hay que hacerse, ¿no? ¿Qué está ocurriendo, no solamente en Colombia, en nuestra América Latina, que hay esos votos y el mapa que además cada vez más se tiñe de rojo? En cierta forma, en esta declaración de la congresista republicana María Elvira Salazar, al final puede estar la respuesta. Todo el que quiera Colombia tiene que estar muy preocupado con la victoria de Petro. Yo represento a cientos de miles de colombianos en el sur de la Florida, donde hay más de 1 millón de hermanos colombianos en el sur de la Florida, y muchos de ellos viven en el distrito número 27. El 80% del colombiano en el sur de la Florida votó en contra de Petro porque sabe que Petro significa socialismo, que en la teoría es fantástica, en la práctica es miserable. Esperemos que el próximo presidente Petro entienda que la democracia, la libertad y la economía de mercado es lo único que saca a los pueblos de la pobreza. También es cierto que el pueblo colombiano está cansado de una clase política que no les respondió y que quieren una oportunidad. Ese es el problema, que la oportunidad no la trae el socialismo. La oportunidad la trae una economía de mercado transparente, una democracia libre, una libertad en los derechos civiles, y donde no haya la famosa mermelada que ha azotado a la sociedad colombiana por tantos años. Voy ahora con Arteaga, la pregunta que hacía originalmente, ¿qué está pasando en nuestra América Latina? Bueno, es un hecho que estamos asistiendo a la muerte de la política de derecha como la conocemos. Es un hecho que la alternativa que tenemos en estos momentos en la izquierda no es la alternativa más importante, la brillante o la que podía sacarnos de allí, pero fue la encrucijada a lo que nos llegó el abandono político, la pésima gestión, la pésima política de todos los neoliberales en términos de ver el libre capitalismo como abandonando verdaderamente el tema no de la igualdad, pero sí del equilibrio social. De que todos forman parte de un país. Y esto es un rechazo absoluto. ¿Qué es lo peligroso? Lo peligroso es que se está armando un eje, o se armó un eje del mal. Ese eje del mal logró conquistar la joya de la corona, que ya es un hecho, que es Colombia, era lo que faltaba. Chile y Colombia eran los últimos que tenían que lograr para completar el plan perfecto que tenían el Foro de Sao Paulo y el Foro y el Foro de Puebla. Dos foros siniestros que de alguna manera
siniestros si lo vemos desde otro lado, pero tremendamente estratégicos porque lograron hacer lo que la derecha nunca logró y fue juntarse y generar un plan de trabajo único para la región. Lo están logrando. ¿Qué sigue ahora? ¿Cuál es la parte que sigue en la agenda del Foro de Puebla y del Foro de Sao Paulo? Armar un eje, tener poder de negociación y creo que enquistarse en el poder de todos estos países. Lo que pasó, la caída, lo último que se esperaba en la caída de Colombia y lo lograron. Y aquí vamos. Arteaga, vamos nuevamente a poner ahí en pantalla ese mapa de América Latina. Esto creo que viene del hijo de Bolsonaro, precisamente, que habla de cómo se ha ido cambiando de color América Latina, y si se va hacia el sur, a ver si lo podemos poner por favor en pantalla, se ve Argentina, se ve el caso de Chile, el caso de Bolivia, de Perú, ahí está. De Colombia, ¿no? Por supuesto, Venezuela, Nicaragua, Cuba y Brasil, que pudiera dar ese nuevo giro a la izquierda. Y cuando se habla de esa izquierda que habla de corrupción, habla de impunidad, sigue, por supuesto, después la corrupción. Ahora, los gobiernos izquierdistas que controlan después lo que es el sistema judicial, el sistema electoral, y no hay salida, y eso lo hemos visto en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua. No tanto en casos como el de Argentina, el de Bolivia y otros países que ha sido diferente. Tenemos una serie de placas también de reacciones de líderes mundiales. Comenzamos con lo que dijo el secretario de los Estados Unidos, Blinken, que con relación, ahí dice, en nombre de Estados Unidos, felicito al pueblo de Colombia por hacer escuchar sus voces en unas elecciones libres y justas. Tenemos más reacciones también por parte, bueno, dice, esperamos trabajar con el presidente electo Petro para fortalecer aún más las relaciones Estados Unidos-Colombia y llevar nuestras naciones hacia un futuro mejor. Otra placa también, esta es de Miguel Díaz-Canel, expreso mis más fraternales felicitaciones a Gustavo Petro por su elección como presidente de Colombia e histórica victoria popular. Reiteramos disposición a avanzar en el desarrollo de las relaciones bilaterales por el bienestar de nuestros pueblos. Tenemos otra más, esta es de Nicolás Maduro, felicito a Gustavo Petro, a Francia Márquez, la vicepresidenta, por la histórica victoria en las elecciones presidenciales de Colombia. Se escuchó la voluntad del pueblo colombiano que salió a defender el cambio de la democracia y la paz. Nuevos tiempos se avisoran para este hermano país. Y hablando de Venezuela, y voy ahora con Mancera. Bueno, ahí tenemos también otra de Guillermo Lasso en pantalla. Hablando del tema de Venezuela. Promesa de campaña de Petro fue el tema de regresar con las relaciones y de abrir las fronteras. ¿Cómo ves eso? El tema de la frontera con Venezuela, y hay que entender el tema más allá de lo que tiene que ver con la relación con estos regímenes totalitarios. Nosotros tenemos una relación fronteriza muy importante con Venezuela y tenemos una crisis migratoria que nos ha generado serios problemas. Hay consulados que no están abiertos en Venezuela, que afectan a la gran cantidad de colombianos que viven allá y que no han podido resolver muchos trámites dentro del país vecino. Creo que se hace más por esas voces que pidieron que se abrieran los consulados, y ahí me tocó lidiar con muchos colombianos que cuando estaban en la pandemia no pudieron ser asistidos porque no habían consulados allá. Y es un sinnúmero de temas humanitarios que creo que es el eje central que también la compartía el candidato Hernández. Frente a lo demás, pienso que discrepo con Arteaga. No creo que Colombia vaya a ser parte de ese escenario tan siniestro y nefasto que está manifestando, y pienso que hay que dar un compás de espera para que el señor se posicione y ver cómo empieza a desarrollar su agenda, quiénes van a ser sus ministros de gobierno, para poder entrar a analizar cómo va a ser ese desempeño. Pero durante muchos años en Colombia intentaron hasta perpetuarse en el poder 8, 16 años, y la Constitución no lo permitió, que eran presidentes de derecha, que sí lograron reelegirse. Entonces, en este caso, ya hemos revertido ese tema. Yo dudo que vaya a ser el escenario de Colombia, porque a diferencia de los otros países, nosotros sí hemos tenido una tradición constitucionalista y un régimen muy fuerte, a diferencia de Venezuela y otros países que sí tuvieron golpes de Estado seguidos, lo que nunca ha pasado en Colombia, y no creo que vaya a suceder. Arteaga, el tema relación Washington-Bogotá, Bogotá-Washington, hay 3 bases estadounidenses en Colombia, cooperación militar, y eso tiene también que ver con el narcotráfico. ¿Cómo ve ese otro escenario importantísimo en la región? Básicamente, yo no creo que en el corto o mediano plazo vaya a cambiar ese escenario, como que llegue el gobierno del señor Petro y diga, bueno, mañana sacaron las bases militares. Pero sí hay un hecho, y está sobre la mesa,
y creo que Washington también está siendo muy sutil, muy delicado. Vimos la declaración de Anthony Blinken felicitando al gobierno y abriendo las puertas, y creo que ese es el papel de Estados Unidos. Discrepo de pronto de la posición del señor Rick Scott y de la señora María Elvira Salazar, porque es una visión también muy terrorista de la situación. Es decir, ese señor que está hoy como presidente de Estados Unidos, nos gusta, ¿no? Tanto a Rick como a María Elvira, francamente, dentro del marco de una constitución y una democracia. Y creo que merece respeto más allá de simplemente seguir con los insultos o que no solucionan nada. Yo creo que la política de Washington en estos momentos está haciendo lo que debe hacer. Diplomacia, abrir las puertas, escuchar las propuestas de Petro. Que vaya a cambiar en el corto o mediano plazo, no lo sabemos. Fíjese que tenemos un problema con el glifosato, no se pudo hacer nada por años, pero la cooperación creo que va a seguir y no va a ser tan fácil hacer cambios como el señor Petro lo piensa. Insisto, si hablamos en el marco de la Constitución y en el marco de lo que es el Congreso y representa cambios de ley o proyectos de ley serios sobre estos cambios, va a ser complejo que los hagan. Sin embargo,